La criminología consiste en el estudio empírico de la criminalidad. Esto es, estudia a quién, cómo y por qué se define un determinado comportamiento como criminal. Respecto de sus orígenes, existen diferentes posiciones. Existen los criminólogos de la reacción social que entienden que la criminología surge con la obra de Beccaria en 1764, los criminólogos etiológicos que entienden que la criminología en realidad surge con la obra de Lombroso varios años después, en 1876, y por último Zaffaroni dice que en realidad la criminología ya existe desde antes con la obra El martillo de los brujos de Kramer y Sprenger del año 1486, donde se planteaban las distintas instrucciones para la quema de las brujas. El martillo de los brujos es el denominado libro infame de la Inquisición, que es donde estaban plasmadas todas las instrucciones para el juzgamiento de las mujeres consideradas como brujas, y por ende Zaffaroni ya identifica allí el origen de la criminología, el primer manual donde podemos identificar ya al origen de la criminología. Pero en general existen dos grandes vertientes, que son los criminólogos de la reacción social y los criminólogos etiológicos, que son los dos grandes paradigmas que han marcado el desarrollo de la criminología. Vamos a comenzar estudiando la escuela clásica, a Beccaria y al pensamiento de la Ilustración. En realidad el nombre de la escuela clásica le fue otorgado a estos autores por los defensores del positivismo, que es la corriente que vino después. Esta corriente, el positivismo, denominó escuela clásica de forma peyorativa a todo lo que estaba antes que ellos. Cuando surge el positivismo criminológico, estos autores positivistas, a todos los autores que venían antes, los denominaron escuela clásica, pero lo hicieron en forma peyorativa para despreciar esos conocimientos. La obra de Beccaria, que se denomina De los delitos y las penas, es una obra que se publicó en forma anónima. Beccaria publica esta obra anónimamente y lo hace en reacción contra el sistema teocrático del poder que era propio del antiguo régimen. En el antiguo régimen se consideraba delito cualquier conducta que pueda ofender de alguna manera los intereses del monarca de turno. Existía una gran confusión entre el concepto de delito y pecado, y las penas eran sumamente crueles e inhumanas, como la pena de muerte, la pena de mutilación y demás. Este era el sistema penal del antiguo régimen que, como dijimos, concentraba en la figura del soberano, en la figura del monarca, todas las funciones, díganse, ejecutivas, legislativas y judiciales. Y en este marco el sistema penal era verdaderamente inhumano, con lo cual la obra de Beccaria, de los delitos y las penas, aparece como una reacción en contra de los abusos del antiguo régimen. La Ilustración reacciona, el movimiento filosófico de la Ilustración reacciona frente a los abusos del antiguo régimen. En la obra de Beccaria se proponía lo siguiente: establecer de antemano y con claridad lo que se denomina el catálogo delictivo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, en la época del antiguo régimen se consideraba delito cualquier conducta que pueda llegar a afectar los intereses del monarca de turno, y eso no estaba plasmado en un código, no existía un código penal donde estén plasmadas cada una de las conductas delictivas. Los ciudadanos no sabían qué era delito y qué no, con lo cual existía una gran inseguridad jurídica, porque podían llegar a cometer un delito sin saberlo, podían llegar a cometer una acción delictiva que no sea del agrado del monarca de turno y eso tenga como consecuencia una sanción penal. Entonces Beccaria dijo: no, esto no puede ser así, porque no existiría seguridad jurídica, no podríamos salir a la calle sin el temor de cometer un delito, sin el temor de ser condenados por alguna acción considerada delictiva por el monarca de turno. Entonces, dijo Beccaria, en esa obra deberían establecerse con claridad y de antemano todas las conductas delictivas deben estar plasmadas en un código. Además, propone Beccaria en su obra la humanización de las sanciones penales y el principio de proporcionalidad de las penas. El principio de proporcionalidad de las penas, que es uno de los principios centrales hoy en día en derecho penal, un subprincipio del principio de culpabilidad, sostiene que a mayor injusto, mayor pena. Entonces, esos son los ejes que ha planteado Beccaria en su obra. La escuela clásica partía de la base de considerar al hombre como un ser dotado de libre albedrío. Se partía de la base de un hombre libre que hace un mal uso de su libertad. El delincuente para esta escuela clásica
es un hombre normal, con las mismas capacidades que cualquier otro hombre, que viola el contrato social mediante el delito. Todos estos son autores contractualistas que entienden que el sujeto que comete un delito está violando el pacto social o el contrato social. El delito surge entonces de la libre voluntad del individuo. El individuo es libre y puede distinguir entre el bien y el mal. La responsabilidad penal se funda en ese libre albedrío, en la facultad que tiene el hombre de distinguir entre lo bueno y lo malo, y por haberse inclinado hacia lo malo en forma deliberada, debe ser castigado. Ese es el principio del cual parte la escuela clásica, que luego sería refutado por el positivismo criminológico. El positivismo criminológico, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, donde se creía que solamente las ciencias naturales y las matemáticas gozaban de exactitud, gracias a su método experimental. Se pretendía trasladar los métodos de las ciencias exactas a las ciencias sociales. Existía, por entonces, una gran confianza de la sociedad en el método empírico, y se consideraba que ese gran progreso de las ciencias podía solucionar todos los problemas, incluida la criminalidad. Aquí tuvo gran influencia la teoría de la selección natural de Darwin en el marco del evolucionismo. Es decir, que debido al gran auge de las ciencias naturales, se creía que el método experimental, las ciencias exactas, podían llegar a solucionar todos los problemas sociales, incluido el problema de la criminalidad. Y además, esto tiene lugar en el marco de la revolución industrial, la aparición del proletariado y el aumento de la criminalidad. Aquí tenemos que hacer una especial referencia a la obra de César Lombroso, denominada El hombre delincuente. Lombroso entiende que el delincuente no es un sujeto libre que decide incumplir el contrato social mediante el delito, como lo afirmaba la teoría clásica, sino que Lombroso elabora el concepto de delincuente nato. Para Lombroso, el hombre nace delincuente, el hombre está destinado a delinquir por factores biológicos que se asociaban a un deficiente desarrollo embriofetal. ¿Qué quiere decir esto? Que para Lombroso el delincuente era un sujeto al que le faltó un golpe de horno. No se terminó de desarrollar correctamente en el vientre de su madre. Entonces, en ese escaso o deficiente desarrollo embrionario al momento de su desarrollo es que este sujeto va a estar completamente destinado a delinquir. Esta es la posición que sostiene la existencia del delincuente nato. El delincuente está llamado a delinquir sin poder reflexionar sobre ello, está fatalmente destinado a delinquir porque obedece a un mandato genético o biológico predeterminado. El delincuente carece de libertad de acción. El delincuente es un anormal en la teoría positivista, especialmente asociada a la obra de Lombroso. El objeto de estudio de Lombroso fue el cuerpo del delincuente, valiéndose del denominado método experimental. Lombroso, que era un médico alienista, observó que en las prisiones él tomó como campo de estudio, como su objeto de estudio, el cuerpo de los delincuentes que estaban prisionizados, y observó Lombroso que en las prisiones la gran mayoría de las personas coincidían en ciertas características físicas, es decir, él estudió a los presos, a los sujetos que se encontraban privados de su libertad, e iba comparando los caracteres físicos entre ellos. Y se dio cuenta Lombroso que muchos de ellos tenían, por ejemplo, las orejas de alguna manera determinada, la frente de otra forma, el mentón de alguna manera en particular. Entonces, todas esas características comunes, Lombroso las sistematizó y elaboró lo que se denominó una clasificación de los delincuentes. Acá podemos ver algunos gráficos en los cuales se estudian los tipos criminales. Por supuesto que esta es una clasificación mucho más profunda que hizo Lombroso, pero acá estamos viendo algunas de las características atávicas que presentaban, por ejemplo, las orejas de los delincuentes. Acá vemos cómo nos dice el tipo de raza inferior al primero de los sujetos, el ladrón habitual. Se está refiriendo al ladrón habitual en la primera de las fotos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, es lo que ha planteado Lombroso en su clasificación de delincuentes. Entonces, a partir de estas características físicas comunes que observó Lombroso, concluyó que el hombre nace delincuente. El delincuente no se hace, sino que ya nace delincuente, a diferencia de lo que planteaba la escuela clásica. Es por eso que son los positivistas quienes denominaron escuela clásica a todo lo que venía antes que ellos.
Entonces, hay personas con ciertas características genéticas que lo llevan a delinquir. Como el hombre nace delincuente, se lo debe aislar de la sociedad por su peligrosidad. Estos postulados, esta posición, aun cuando pareciera que está muy alejada de la realidad, en realidad tiene grandes repercusiones actuales respecto de lo que se denomina estereotipo criminal, quizás ya no respecto de los caracteres físicos, pero sí respecto de ciertas formas de vestimenta, con lo cual se han fundamentado detenciones arbitrarias o lo que se llama estado de sospecha, una persona que presente una vestimenta o una forma de manejarse, un color de tez determinado, se han fundamentado detenciones arbitrarias y han fundamentado también lo que se denomina estado de sospecha por parte de la policía. Entonces, estas ideas del Lombroso en realidad no están tan alejadas de la realidad porque hoy en día existe un estereotipo criminal bien determinado. A continuación, veremos el funcionalismo de Émile Durkheim. Émile Durkheim se vale de la sociología para explicar el delito. El crimen, para Durkheim, es un fenómeno sociológico normal dentro de la sociedad. Durkheim dice el delito en realidad forma parte y cumple una función dentro de la sociedad. No es anormal el delito. Lo que sí sería anormal sería una tasa exageradamente alta de criminalidad, porque no existe ninguna sociedad en la cual no exista alguna forma de criminalidad. Históricamente, en todas las sociedades ha existido el crimen como tal y no existe ninguna sociedad en la cual no haya existido el delito. Entonces, Durkheim define al crimen como un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos. Es muy difícil que todos los miembros de una sociedad coincidan respecto de esos sentimientos que ofende el delito. Y aun cuando coincidieran todos los sentimientos de la sociedad, siempre aparecerían nuevas formas de delito, porque el delito mutaría. Aunque ya nadie cometa homicidios, aunque ya nadie cometa robos ni violaciones, aparecerían, según Durkheim, otras formas de criminalidad, aunque fueran insignificantes, como por ejemplo sacar la basura fuera de horario representaría un delito grave en una sociedad en la cual no existan homicidios. ¿Por qué? Porque a falta de delitos graves, cualquier conducta, por insignificante que parezca, que contravenga los sentimientos de la sociedad, ya automáticamente aparecería como una conducta grave y una conducta que merece la intervención del sistema penal. Lo que hoy nos parece intrascendente, como sacar la basura fuera de horario, en una sociedad en la cual no existan delitos graves, allí sería merecedora de una pena. Para que deje de existir el delito, dice Durkheim, sería necesario que los sentimientos que ofende el delito estén arraigados íntimamente en todas las conciencias individuales, y es prácticamente imposible que todas las conciencias individuales tengan la misma escala de valores. La función del crimen, para Durkheim, es mantener los sentimientos fuertes y definidos en una sociedad, porque si todos los ciudadanos reaccionamos en contra de los actos delictivos, eso quiere decir que los lazos sociales están bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque todos como sociedad reaccionamos de la misma manera en contra del delito. La sociedad rechaza al delito, y si es que toda la sociedad rechaza al delito, eso quiere decir que es una sociedad con lazos bien conformados. Luego vamos a encontrar la obra de Robert Merton, Teoría y Estructuras Sociales. El crimen para Merton, como conducta desviada, es el desfasaje entre las grandes metas personales y las reglas impuestas para llegar a esas metas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen lo que se denomina meta personal, metas personales, que son objetivos y propósitos que son considerados legítimos culturalmente. Es decir, aquello por lo que vale la pena esforzarse. Y además existen reglas impuestas para llegar a esas metas. Las reglas son las formas admisibles de alcanzar las metas. Quienes se apartan de las reglas para conseguir sus objetivos incurrirían en una conducta desviada. Por ejemplo, quien tiene la meta culturalmente aceptada y hasta incentivada de lograr fama y fortuna, de lograr riqueza, progreso económico, esa es una meta que está culturalmente aceptada. La persona que busca progresar económicamente, esa es una meta
que está culturalmente aceptada y hasta incentivada, como dijimos recién. Bueno, ¿cuáles son las reglas impuestas socialmente para lograr ese estado de fama, de fortuna, de progreso económico? Las reglas son estudiar, prepararse, capacitarse, trabajar honestamente, trabajar con mucha dedicación para lograr los fines. Esas son las reglas impuestas, esa es la forma aceptada por la sociedad para lograr las metas. Ahora bien, el que para llegar a la meta del progreso económico opta por recurrir a la estafa, al hurto, a la extorsión, al engaño, está produciendo un desfasaje y allí incurre en la conducta desviada. Esto es el delito. Así aparece el desfasaje entre las metas personales y las reglas que fueron impuestas socialmente para conseguir esos propósitos. Las ideas de Merton surgen en la década del 40 y el 50 en la sociedad norteamericana, donde imperaba el ideal del denominado sueño americano, el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo. Esta idea proponía que cualquier persona, sin importar el estrato social del que provenga, podría alcanzar sus objetivos si se lo proponía y se esforzaba lo suficiente. Sin embargo, la realidad era otra. No había lugar para el triunfo ni para el éxito de todos los miembros de la sociedad. Solamente algunos podrían conseguir sus metas valiéndose de los medios aceptados culturalmente. Los que no puedan lograrlo deberían recurrir a conductas desviadas, esto es, al delito, para conseguir sus metas. Cuando el sujeto asimila la importancia cultural de la meta, pero no interioriza las normas institucionales que gobiernan los modos y medios para alcanzarla. Y a partir de allí se produce el desfasaje entre metas y reglas impuestas para alcanzarla. La criminalidad de cuello blanco y la obra de Edwin Sutherland es una reacción en contra de una idea imperante que era la siguiente. Imperaba la idea de que solamente los pobres o los sujetos en desventaja económicamente hablando son los sujetos más proclives a cometer delitos. Sutherland, en su obra El delito de cuello blanco de 1949, llama la atención sobre la cantidad de delitos de cuello blanco que no son captados por el sistema penal, configurando así lo que se denomina la cifra negra de criminalidad, esto es, delincuentes que nunca han sido condenados. ¿Qué son los delitos de cuello blanco? Son aquellos delitos económicos, grandes evasiones impositivas, grandes estafas, el lavado de dinero, que son los que realmente son la causa de los graves problemas sociales, los graves problemas económicos. Son delitos contra la propiedad que se cometen sin violencia por personas de clase socioeconómica acomodada. Entonces, llama la atención Sutherland sobre lo siguiente: no solamente los pobres cometen delitos, esa es una idea equivocada. La criminalidad atraviesa todos los estratos sociales. Y llama la atención específicamente sobre estos denominados delitos de cuello blanco, haciendo referencia a los sujetos que cuentan con gran educación, y hace referencia al cuello blanco a los oficinistas. Los medios de comunicación, dice Sutherland, controlan la opinión pública y no expresan como noticia los delitos de cuello blanco. En parte porque son complicados, claramente. No es tan fácil presentar a la opinión pública, al periodismo no es tan fácil explicar al periodista en qué consiste un lavado de dinero, en qué consiste una gran evasión impositiva. Es más fácil presentar a la audiencia delitos violentos contra la propiedad. El robo de un celular, por ejemplo, es una noticia mucho más fácil de presentar que hablar de una gran estafa, de un gran lavado de dinero. Y además, muchas veces los propietarios de los medios de comunicación, que son comerciantes, están involucrados en su comisión, con lo cual no les conviene presentar como noticia a estos delitos de cuello blanco. Es claro que si los ladrones de carteras controlaran la opinión pública, seguramente no llamarían la atención sobre los delitos de robo de carteras. Si fueran los ladrones de carteras los que controlasen los medios de comunicación, no van a presentar como una noticia grave el robo de una cartera, seguramente que no. Una gran revolución en el ámbito de la criminología se produce a partir de la obra de Howard Becker, la teoría del denominado labeling approach, o en español, teoría del etiquetamiento.
¿Por qué produce una gran revolución? Porque esta teoría deja de estudiar las causas del delito y deja de preguntarse este autor por las causas del delito y llama la atención sobre la desviación y la criminalidad como un acto de construcción social en donde existe un proceso de interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que esta teoría no va a puntualizar tanto en las causas de las conductas desviadas, sino en los procesos sociales que definen como desviada una conducta y a la reacción social frente a la conducta desviada. Esto es, ¿quién define a quién? ¿Quién define lo que es desviado? ¿Quién va a definir a una conducta como desviada? El delito no existe naturalmente. El delito como tal es una construcción social. Un grupo de personas se pone de acuerdo en que ciertas conductas son indeseables para la sociedad y crea las leyes necesarias para su punición. Es el Estado el que construye a su delincuente. Por ejemplo, se considera que arrebatar una cosa mueble en forma ilegítima a una cosa mueble ajena es un delito. Entonces creamos la figura del hurto, por ejemplo. Un grupo de personas que tiene poder para hacer eso define como delito y como delincuente a determinadas conductas y por ende a determinadas personas. De esta forma se construye un delincuente. Señalan así dos momentos. Un primer momento que se denomina desviación primaria, que se produce la primera vez que el sujeto comete un acto delictivo. Si ese infractor fuese captado por el sistema penal, se produce la colocación de la etiqueta de delincuente, provocándose una ruptura del individuo con la sociedad, porque a partir de allí ese individuo ya va a adquirir lo que se llama rol de delincuente y se va a abocar a conductas desviadas y consolidándose así la desviación secundaria. Este proceso de definición de conductas desviadas es selectivo y sumamente discriminatorio, ya que existen grupos sociales en desventaja que son más proclives a ser etiquetados. Las comunidades de clase baja y las minorías experimentan más intervención policial. De esta manera se construye un estereotipo criminal que se asocia con el delito y la peligrosidad de dichos sectores. Esta teoría sostiene, y con razón, que en realidad las normas penales no sancionan las conductas más reprochables, sino que esas normas responden a intereses de grupos sociales poderosos. Entonces, acontece un proceso de calificación, donde un grupo de hombres le atribuyen a otro la condición de sujeto desviado. Ahora bien, desde el punto de vista del sujeto considerado como desviado, los extraños, los outsiders, como son denominados por Becker, son los que elaboraron las reglas. Entonces, existe un grupo de creadores de reglas que determinan cuáles conductas son desviadas. En esta creación de reglas no participan todos, los marginales no participan, los sujetos marginados de la sociedad no participan en esta creación de reglas. Un sujeto incumple una regla en cuya creación no ha intervenido. Luego, los demás reaccionan contra él y a partir de allí tiene un nuevo estatus, el estatus de delincuente. Seguramente, si fueran los marginados los que dictaran las leyes penales, le otorgarían más pena, más respuesta punitiva a los delitos de cuello blanco. Pero como son los sujetos más poderosos los que elaboran los delitos, elaboran figuras delictivas y le asignan mucha mayor respuesta punitiva a delitos contra la propiedad, por ejemplo, el robo, el hurto, la estafa, la extorsión, cuando en realidad los delitos de cuello blanco son los que verdaderamente representan las causas de los problemas sociales y económicos en un país. Otra forma de entender la criminología ya desde el punto de la economía política la encontramos en la obra de Alessandro Barata, La criminología crítica y la crítica del derecho penal. La criminalidad es un estatus asignado a ciertos individuos por un proceso de doble selección, dice Barata, la criminalización primaria y la criminalización secundaria. En la criminalización primaria se produce la selección de los bienes protegidos penalmente y de los comportamientos que lesionan o ponen en peligro a estos bienes, es decir, la creación de figuras penales. Se determina, por ejemplo, que la propiedad es un bien jurídico o un interés jurídico que merece protección, entonces vamos a proteger la propiedad creando figuras contra la propiedad como pueden ser el hurto, el robo, la estafa, la extorsión y demás. En esta creación de figuras delictivas no intervienen los marginados o desfavorecidos sociales, como ya mencionaba la teoría del labeling approach.
Este poder de creación de figuras penales es ejercido por la clase social dominante, que es la burguesía, y de esta manera busca legitimarse y mantenerse en el poder. El proceso de criminalización secundaria, por su parte, es la selección de los individuos estigmatizados. Es ya la etapa de sometimiento a proceso penal de los sujetos que cometen delitos. Los sujetos que mayormente son captados por el sistema penal son los más vulnerables, son los sujetos desfavorecidos social y económicamente. Los delitos de cuello blanco no son perseguidos con la misma efectividad ni con la misma vehemencia. En esta segunda etapa de criminalización secundaria puede apreciarse la vulnerabilidad de ciertos sujetos y la gran selectividad del sistema penal. ¿Por qué el sistema penal es selectivo y generalmente siempre se las agarra con los clientes frecuentes del sistema penal? Vamos a tomar el caso de un sujeto que vende droga, que vende marihuana, por ejemplo. Se le ha hecho una oferta a un sujeto para que lleve en bicicleta de un barrio al otro, de una ciudad muy grande, de la ciudad de Corrientes, por ejemplo, que lleve algunos cigarrillos de marihuana, una cantidad ínfima de marihuana, y este sujeto es aprehendido y sometido a proceso penal. Bien, ese sujeto que seguramente aceptó la oferta porque necesitaba un dinero, porque verdaderamente formaba parte de una clase social en desventaja, no forma verdaderamente la gran problemática de la narcocriminalidad. Él en realidad no es uno de los sujetos de la cúpula, no se está realizando ningún golpe al narcotráfico con esa aprehensión, con someter a proceso penal a ese sujeto que en realidad no deja de ser más que un perejil, como se lo dice vulgarmente. Entonces, a partir de ahí encontramos la gran selectividad y la gran vulnerabilidad de ciertos sujetos. Esta corriente criminológica deja de estudiar al crimen como objeto del derecho penal y pone énfasis en los procesos de criminalización, estudiando críticamente al sistema penal. Por último, vamos a encontrar dos posiciones, dos propuestas en el ámbito de la criminología, que son el abolicionismo penal y el minimalismo penal. El abolicionismo penal surge en Holanda y Escandinavia, y su principal exponente fue Luc Hulsmann. Se basa en el rechazo al sistema penal, el abolicionismo, y propone la utilización o el recurso a otras formas de resolución de conflictos que no impliquen la imposición de una pena. En conclusión, el abolicionismo dice que tenemos que derogar el sistema penal porque ha fracasado, porque no resocializa. Señala el fracaso de la resocialización como fin de la pena, cuestiona los efectos nocivos de la prisión. El sujeto que está preso, el sujeto que experimentó un tiempo dentro de la prisión, las prisiones, las cárceles verdaderamente distan mucho de los mandatos constitucionales, verdaderamente se producen graves violaciones a los derechos humanos en las cárceles, con lo cual no sirven las cárceles para la resocialización efectiva de los sujetos. Entonces propone el abolicionismo, el sistema penal ha verdaderamente fracasado, con lo cual hay que derogarlo. Recomienda el uso de alternativas menos agresivas, como puede ser el derecho civil, que es fundamentalmente reparador, y es una forma menos perjudicial y más efectiva para resolver los problemas. Se reconoce a favor de esta posición la humanización del sistema penal porque critica sus aspectos negativos. Sin embargo, es muy criticable el abolicionismo penal porque propone una utopía. Es prácticamente imposible pensar en una sociedad actual que elimine totalmente el sistema penal. Esta propuesta podría ser válida, podría ser posible solamente para casos de pequeña criminalidad, por ejemplo, hurtos insignificantes, lesiones leves, injurias o daños a la propiedad de menor entidad, por ejemplo, el vecino que se enojó porque el otro ponía música fuerte y arrojó un ladrillo a su ventana y produjo un daño. Bueno, eso verdaderamente es un daño quizás insignificante que se puede resolver por vía del derecho civil, que es el derecho reparador. O el vecino que se enojó y le dio una bofetada al otro. Quizás esas lesiones son de una entidad que quizás se pueda resolver de otra manera. Podemos valernos de alternativas para la solución de conflictos. Pero no sería el caso de fenómenos de criminalidad organizada. Imaginemos
proponer la derogación del derecho penal para crímenes violentos como el homicidio, la violación, ni hablar del terrorismo, ¿sí? Que son delitos mucho más graves. A partir de allí, ninguna sociedad aceptaría que esas conductas queden sin una pena. Entonces, una propuesta más realista viene de la mano del minimalismo penal, cuyo principal exponente es Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli dice lo siguiente: no borremos el sistema penal, no hay que borrarlo, no hay que eliminarlo, pero sí hay que utilizarlo con prudencia, reduciéndolo al mínimo posible. Por eso se llama minimalismo penal, que sea un pequeño derecho penal, que solamente estén captadas por el derecho penal aquellas conductas que verdaderamente son las consideradas más graves. Consiste de esta manera en una propuesta mucho más racional que el abolicionismo: dotar al derecho penal de garantías básicas, humanizar al derecho penal y limitar al derecho penal en la mayor medida posible, es decir, colocar límites al derecho penal, que sea lo más limitada posible la intervención del derecho penal en nuestras vidas. Propone cubrir entonces el sistema penal con garantías para evitar los excesos, este minimalismo. Utilizar el sistema penal en la menor medida posible, porque es el recurso más grave y más cruel del que dispone el Estado para solucionar un conflicto. Solamente cuando las otras alternativas de solución de conflictos, como ser el derecho civil, por ejemplo, fracasaron en la resolución de un conflicto determinado, solamente a partir de allí, dice Ferraioli, hay que darle intervención al derecho penal. Pero primero hay que utilizar otras herramientas, que es lo que hoy en día se conoce como derecho penal de última ratio. Ferraioli además sostiene que no se puede prescindir del sistema penal porque deben evitarse las manifestaciones de venganza privada y de justicia por mano propia. Imaginemos una sociedad en la que no exista el derecho penal y un día un sujeto nos robe, nos asalte, nos abuse sexualmente o mate a un familiar nuestro. ¿Qué haríamos nosotros? Por supuesto que reaccionaríamos en forma privada para buscar la venganza, buscaríamos vengarnos de ese sujeto que ha cometido un delito en nuestra contra. Y el Estado tiene que evitar las manifestaciones de venganza privada porque son siempre desproporcionadas. El hombre que sufre una afrenta, cuando busca la venganza, siempre busca devolver de más. Nunca podemos tener la suficiente objetividad como para entender la proporcionalidad entre lo que nos hicieron y lo que nosotros queremos devolver. El hombre, con su naturaleza fundamentalmente vengativa, cuando quiere devolver a otro el mal que le han hecho, siempre quiere devolver de más, siempre quiere devolver por lo menos el doble del mal que le han hecho. Entonces el Estado dice lo siguiente: está bien, señor, a usted lo han lesionado, el sujeto A usted lo lesionó, el sujeto A usted lo abusó sexualmente, pero déjeme a mí como Estado que yo expropie este conflicto, yo hago mío este conflicto y yo lo voy a solucionar porque yo estoy dotado de imparcialidad, existen garantías para el imputado, existe el principio de proporcionalidad de las penas y yo voy a determinar una pena adecuada para este sujeto que ha cometido un delito en contra suya, para evitar las manifestaciones de venganza privada como linchamientos, agresiones y demás. Entonces, el derecho penal para el minimalismo penal se legitimaría para minimizar la violencia en una sociedad. Y lo cierto es que hasta ahora no se nos ha ocurrido una mejor forma de solucionar estos conflictos. Creo que ninguna persona estaría dispuesta a permitir que quien ha matado, a quien ha violado, quede sin ningún castigo, sin ninguna responsabilidad de alguna manera. Es muy difícil pensar en una sociedad que esté dispuesta a tolerar semejantes injerencias arbitrarias en la vida y que no respondan penalmente de ninguna manera. Entonces, mientras no se nos ocurra una mejor forma de solucionar estos conflictos, el derecho penal va a seguir siendo un mal necesario. Es una amarga necesidad en una sociedad de seres que somos todos imperfectos.